en la historia de cada una de estas familias, de cómo se ven impactadas frente a estas situaciones tan trágicas. Nosotros, para conversar un poco más sobre esto, estoy acompañado de Caterine Soto. Ella es socióloga y fundadora del colectivo Mujeres Desaparecidas. Gracias, Caterine, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, pues es importante que en este momento en nuestro país empecemos a hablar de esta problemática que está afectando la vida de las mujeres y de las niñas, sobre todo, ¿no? Porque son muchas niñas que están viendo, también niños y niñas que están viendo estos escenarios en medios, en distintos espacios, en sus propios barrios, viendo violencia, de cómo mujeres están siendo asesinadas, están siendo víctimas de violencia sexual, y que se ven en pequeñas situaciones como el acoso también, o lo más cercano. Entonces, porque violencia hay de muchas formas. Son múltiples formas de violencia. La ley 3036-4 también especifica las 4 formas de violencia que están dentro, pero al margen de eso también hay una violencia, yo creo que es psicológica, que también estipula la ley, pero que muchas veces no se ve, ¿no? Y que es necesario que también lo tengamos en cuenta, sobre todo a todas las mujeres, porque es uno de los primeros patrones que quizás vamos identificando cuando estamos frente a un agresor, ¿no? Aquellas acciones de humillación, de minimización, de insultos, y que es necesario que se lo digamos o que lo mencionemos desde los medios de comunicación, desde nuestras casas, en distintos espacios, en las escuelas sobre todo. Bueno, hablemos de eso entonces. ¿Cuáles son esas formas en que se presenta la violencia de manera incluso cotidiana, ¿no? Quizás los varones no sentimos ningún temor al caminar por las calles, pero en una sociedad como esta, una mujer en medio de la calle es una situación de peligro inminente. Una mujer en el espacio público, simplemente pones un pie hacia afuera, a la puerta de tu casa, y ya estás en una situación de riesgo. Iniciando, como mencionamos anteriormente, con el acoso callejero, iniciando porque, yo siempre pongo un ejemplo de un hombre o una mujer puede salir a las 10 de la noche a la calle. En una situación de inseguridad como la que nos encontramos también probablemente, a un hombre le pueden robar, lo pueden golpear y todo ello. A una mujer le van a robar, le van a golpear y también la van a violentar sexualmente, también la van a tocar. Entonces, estas agresiones sexuales que vivimos por ser mujeres en el espacio público, en la calle, estos mal llamados piropos, estos tocamientos que empiezan a naturalizar formas de violencia, son con las que tenemos que ir rompiendo. Y aquí también hay 2 cosas que tenemos que tomar en claro frente a estas olas de violencia. Es que una es la responsabilidad que tienen nuestros gobernantes, que tiene el Estado desde todos los poderes, ¿verdad? Como también la responsabilidad que tenemos que empezar a hablar también desde la ciudadanía. Porque hay que exigir, es cierto, hay que exigir respuestas en materia legislativa, en protección de mujeres, hay que exigir respuestas en materia desde el Ejecutivo, ¿no? En materia de prevención, claro, desde el legislativo en materia legislativa, desde el Ejecutivo en materia de prevención de violencia, desde el Poder Judicial en materia de sanción y no impunidad, porque aquí también tenemos que hablar que cerca del 48% de feminicidas se encuentran libres, el otro porcentaje están en prisión preventiva y solamente un mínimo porcentaje que no llega ni al 10 han recibido condena, ¿no? Entonces, eso es desde el Estado, pero también desde la ciudadanía, cómo nosotros nos vamos comprometiendo, cómo vamos generando lazos de solidaridad, que es necesario hablar de cómo vamos transformando nuestra cultura en decir no más machismo, porque el machismo es lo que está matando a las mujeres. O sea, el que tengamos 100 mujeres en lo que va del año y que tengamos 204 casos de mujeres que sobrevivieron, porque son mujeres de tentativa de feminicidio hasta el 1 de agosto, no es una casualidad o una cosa que estamos diciendo, bueno, ahora hay más violencia. No, siempre hubo violencia, solo que ahora se están empezando a evidenciar más, están empezando quizás también se está empezando a llevar a otros espacios como espacios rurales también donde las mujeres están empezando a denunciar. En lo que va del año, solamente hasta junio, hasta el 30 de junio tenemos más de 84.000 casos de denuncias que se han denunciado en el Centro de Emergencia Mujer, de los cuales, así como denuncian hombres y mujeres, más de 73.000 son de mujeres. Entonces, esto no es una casualidad de que ahora hay más mujeres que están siendo violentadas, sino que hay una cultura con la que nos hemos ido formando, ¿no?, en nuestro país, que distingue o que ha empezado a distinguir en diferencias a hombres y mujeres, como diciendo que, claro, las mujeres son las más débiles y los hombres son los más poderosos, entonces son los más fuertes, y esto dentro de casa, que es lo más cercano que podemos tener, hace de que, claro, nos distinguen en roles, ¿no? Y cuando una mujer quiere empezar a tener autonomía económica, quiere empezar a trabajar, no va a aguantar ningún tipo de minimización o algo, es aquí donde viene la agresividad claro, porque es como se han ido, machista, ¿no? claro, es como hemos ido formando. Entonces,
Queremos transformar todo esto, vamos a hacerlo, no va a pasar mañana, no va a pasar en esta semana. Hay un tema cultural. Exacto. Eso se cultiva. ¿Y cómo cambiamos ese tema cultural y por qué tanto hablamos del tema de educación? Porque es ahí donde tenemos que ir, es ahí donde tenemos que empezar a hablar de una educación con enfoque de género, una educación por la igualdad. Si no queremos llamarlo así, una educación por la igualdad, donde no empecemos a discriminar a hombres y mujeres entre fuertes y débiles, o no le empecemos a decir a las niñas que han nacido para ser madres y para estar metidas en una casa, aguantando todo lo que tenga que aguantar, o que tienen que lavar todos los platos, mientras el hombre tiene que estar sentado, tirado, y es el proveedor cavernícola que trae la comida a la casa, ¿no? No. Sino que cómo formamos a hombres y mujeres en igualdad de oportunidades y derechos, ¿no? Claro, desde el hogar y en oportunidades que son las que tienen que venir ya desde nuestros gobernantes y desde el Estado, en función de que nuestros impuestos caigan también para generar oportunidades para las mujeres, que bien sabemos no las tenemos en su plenitud. Claro, hace un momento decíamos, la mujer pone un pie en la calle y esta es una situación de riesgo, pero en casa también. Totalmente, totalmente. Y esa es la violencia que está más invisibilizada. Hablamos de una violencia en el espacio público, en la calle, y una violencia en el espacio doméstico, por eso que es lo privado. La mujer empoderada, porque la mujer también con criterio machista cree que ella es la responsable del maltrato, ¿no? La culpable del maltrato, merece el maltrato y guarda el silencio, y así ha sido a lo largo de muchos años. Totalmente. El machismo no exime el género, no exime que seas hombre o mujer. O sea, machistas... No es una confrontación de mujeres contra hombres. No. Claro. Y eso es algo que quería quizás también es necesario mencionar, porque cuando hablamos por lo menos de una educación desde el feminismo, quienes somos activistas feministas, no estamos hablando de confrontar, de odios, de una contraposición, no. Lo que buscamos es la igualdad. Entonces, en ese camino vamos, ¿no? De que hombres y mujeres sean educados en igualdad para poder construir una sociedad justa para ambos, ¿no? No es justo que tengamos, que estos 100 feminicidios, no es que mujeres hayan sido asesinadas por otras mujeres, sino son 100 feminicidios y 100 asesinatos, o sea, 100 asesinos, ahora, 100 hombres que han asesinado. No todo caso de un asesinato de una mujer se circunscribe en lo que se entiende como feminicidio. No. Caso, hace poco mataron a una joven por un tema de asalto, un tipo que estaba siendo asaltado fue sorprendido y mató a la mujer. Eso no. ¿Cuáles son esas condiciones que se dan para hacer un feminicidio? Bien, un feminicidio es un asesinato a una mujer por su condición de tal. Por el machismo arraigado, podemos decir. Entonces, cuando decimos tu vida me pertenece, o en esta figura de amor donde digo tú eres mía, una entonces posesión, hay una propiedad. Exactamente, entonces te mato porque creo que no puedes tener otro futuro, otra forma de vida si no es sin mí. Entonces es la creencia y esta figura machista con la que hemos ido ideando nuestra sociedad, en la que creemos que tu vida o tu condición de ser mujer en este espacio me pertenece. Entonces es el asesinato a la mujer en su condición de tal dentro de una sociedad, dentro de esta sociedad que ha preconcebido como la más débil o como la ha conseguido como propia de alguien, con una pertenencia sobre una persona, ¿no? Sobre un hombre en este caso, dentro de nuestra sociedad. Ahora, un padre, sobre todo un padre joven, que ha comprendido estas cosas, que incluso puede haber tenido una formación de ese tipo. Todos y todas hemos crecido con eso. ¿Cómo puede revertir esto de manera personal con sus hijos, con su familia? Quizás empezando por la actuación que cumple dentro del hogar, ¿no? Totalmente, porque es el primer espacio que tienen los niños y niñas al crecer y de socializar, sobre todo, ¿no? No tenemos niños de 10 años o de 5 años ya en la calle, de frente, no están dentro de su casa. Entonces, en estas casas, ¿cómo vamos replicando modelos de igualdad? A eso vamos. Entonces, desde lo más sencillo y lo más cotidiano, ¿quién agarra la escoba para empezar a barrer y quién cocina o cómo cocinamos interdiario, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de cocinar los domingos, que son desigualdad, donde toda la semana termina cocinando una mujer. Entonces, ¿cómo vamos compartiendo tareas entre el hijo y la hija? Porque también es como que la hija es la que termina sirviendo la comida, o la hija es la que tiene que cuidar al hermano, no sé, y la que se queda en la casa y esperar abrirle la puerta al hermano que llega a la medianoche borracho, o tantas cosas, ¿no? Modelos que se permiten para hombres y que no se permiten para la niña tranquila y de su casa. Entonces hay que empezar a modelos de igualdad dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, donde niños y niñas puedan compartir las mismas cosas, los mismos espacios y las mismas tareas, porque lamentablemente, como hemos mencionado, la violencia más,
creo que la más impune o la más arraigada es la que se vive dentro de los hogares. ¿Impune por qué? Porque son mujeres que lamentablemente creen que esto es normal y no denuncian. Entonces hay que empezar a decir, denunciemos eso, empecemos a renunciar a estos espacios y empecemos a romper con estos círculos de violencia dentro de nuestras propias familias, porque estas son cosas que se pueden repetir y son círculos. Y luego lamentablemente terminamos a veces condenando la vida de nuestras propias hijas o de nuestros propios hijos dentro de estos mismos círculos de violencia y los empiezan a naturalizar y que pueden llegar a generar otra posible víctima de feminicidio también. De acuerdo, Caterina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema que tenemos que hablar recurrentemente. Totalmente, que sea necesario, por favor, en todos los medios hablar y permanentemente, porque lo que hay que generar es conciencia, cambiar una cultura, y eso no se hace de la noche a la mañana ni con un hecho particular, ¿no? Sino un trabajo constante y permanente. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Caterina Soto, socióloga, fundadora del colectivo Mujeres Desaparecidas, y este es un asunto, señores, que en casa empecemos a reflexionar, ¿no? Siéntese con su esposa, con su